en cuanto a la inocencia de su representado, de la persona que se encuentra detenida. ¿Sí? Una vez que el defensor entrega sus conclusiones, dice la ley, se inicia ya el periodo o la etapa de juicio del procedimiento, ¿sí? Se inicia con la audiencia de vista, que es el hecho de que le dan vista a cada una nuevamente de las partes con las conclusiones de uno y otro para que puedan, si ellos consideran todavía que haya que hacer algún interrogatorio, algún desahogo de alguna prueba, ya nada más dentro de lo que existe, o sea, ya no se pueden aportar más pruebas ni nuevas pruebas, sino de lo que ya se hizo dentro de esta etapa, lo pueden hacer si ellos consideran que no era suficiente lo que se declaró en el momento o lo que se ofreció en el momento, ¿no? Pero sobre la misma prueba que ya se presentó. Una vez que se termina esta audiencia de vista, se sigue con la sentencia y entonces es el momento en el que el juez ya tiene todos los elementos para dictar una resolución respecto al proceso que le están proponiendo, ¿sí? Al asunto que le están proponiendo. Y en este momento él sí ya va a decir, dictando esta sentencia condenatoria o absolutoria, ya nos va a decir si la persona que está detenida es responsable del delito que se le acusa o en su defecto que la absuelve y dice que la persona que se encuentra detenida no es responsable del delito que se le acusa, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la etapa del juicio que no termina con la sentencia. Entonces, ustedes ya han escuchado, bueno, pues dentro de los procedimientos en materia de defensa social, como en cualquier otro procedimiento, existen los recursos, ¿sí? O sea, no es suficiente el hecho de que el juez dicte esta sentencia y ahí se acabó, ¿no? Ya es la última palabra, ¿no? Existen recursos y la ley dentro de la materia de defensa social nos habla del recurso de revocación, del recurso de apelación, la queja, el recurso de la denegada apelación, pero además que no lo maneja el código, pero existen, pues, el recurso que es el amparo y su revisión del amparo. Entonces, se pueden agotar primeramente los que señala la ley, que es la apelación, la denegada apelación, la revocación, y posteriormente, si creemos que la resolución no nos es favorable, bueno, pues existe entonces el recurso de amparo. ¿Por qué? Porque pensamos que con esta resolución se nos está violentando alguna garantía individual, ¿sí? Entonces, esas son las primeras tres etapas. Y viene la última etapa, nos habla la ley de la etapa de ejecución. ¿Cuándo empieza esta? Bueno, una vez que se ha agotado y que la sentencia que dictó aquí el juez, que es condenatoria, ¿sí?, nos va a decir que tiene que causar ejecutoria. ¿Qué es esto? Pues es el hecho de que se hayan vencido los términos para poder interponer cualquier recurso, o en su defecto que se hayan resuelto todos los recursos propuestos y se siga confirmando la sentencia condenatoria, o en su defecto absolutoria. Si es absolutoria, pues automáticamente ahí se acabaría, ya no hay responsabilidad y entonces ahí se acaba el procedimiento en materia. Si es condenatoria, bueno, pues entonces pasamos a la etapa de ejecución. ¿Qué es esta etapa de ejecución? Bueno, cuando se dicta la sentencia, como dice la ley, al responsable del delito se le va a sancionar con una pena, les decía, económica, y en algunos delitos, en otros delitos con la pena económica y la pena corporal, ¿sí? Y entonces dentro de la sentencia el juez tendrá que determinar, de acuerdo al delito, a la gravedad y a la forma en que se dio el delito, va a determinar la sanción corporal. Y entonces esta ejecución se va a dar
dentro, si es corporal, con pena corporal, bueno, pues se va a dar dentro de lo que conocemos nosotros como los cerezos y los centros de readaptación social que hay en el Estado, ¿sí? Se va a compurgar esta pena por parte de la persona que se encuentra detenida. ¿Sí? Hay delitos en los que se puede conmutar la pena porque son menores los delitos y entonces en vez de una pena corporal la conmutan por una económica y bueno, se puede liberar de esta parte, ¿no? Pero al final de cuentas hay una ejecución, hay un cumplimiento a la sanción que señala la ley. Entonces, estas son las etapas. Dentro de esta ya no tiene que ver el Ministerio Público, ya no tiene que ver el juez, ya queda a cargo, dice la ley, del Ejecutivo del Estado. ¿Sí? El cumplimiento de las penas está a cargo del Ejecutivo del Estado. ¿A través de quién? Bueno, pues de los directores de los centros de readaptación social. O sea, no es el Ejecutivo como tal, o sea, no el gobernador, pero sí una parte del Poder Ejecutivo, que es la dirección de cerezos y en específico el director del cerezo, se encargará de ver que la persona que fue condenada a una sanción cumpla con su pena dentro de los centros de readaptación social. Entonces, ese es el procedimiento que se sigue en materia de defensa social en cuanto a la función que tiene el Ministerio Público, como les decía, en sus tres formas. Aquí hablábamos de un Ministerio Público investigador, que es aquel que recibe. Si lo recibe con detenido, bueno, pues va a ser todo el trámite dentro de las 48 horas para dejar demostrado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona que tiene detenida. ¿Sí? O la mesa de trámite. Bueno, ¿cuál es la mesa de trámite? Decíamos, aquella que se va a encargar de hacer la integración de la averiguación previa. ¿Por qué? Porque no hay detenido, entonces no hay una urgencia por consignar esta averiguación y entonces de manera ya más tranquila, de manera más pausada, va a desahogar todas las diligencias que crean necesarias para poder determinar esa averiguación, ya sea consignando o archivando. ¿Sí?